Hermano, le pido que me acompañe en oración para empezar este tiempo. Señor, gracias una vez más, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das de venir libremente, Señor, a esta tu casa de oración para dedicar tiempo a ti, Dios mío, acercarnos a tu palabra, alabar y glorificar tu nombre, Señor, y salir edificados a partir de la predicación de tu siervo que traen esta mañana, Señor, también con el estudio de este documento de la confesión de fe que cada domingo, Señor, nos acerca también a profundizar en las enseñanzas que están en tu palabra. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que nos ayude a, sobre todas las cosas, poner por obra cada una de tus enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas el resto de este servicio, te muevas para gloria y honra de tu nombre en medio de la adoración de tu pueblo aquí reunido. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener nuestros sentidos puestos en tu palabra, Señor, y a alejar de nuestra mente, nuestro corazón, cualquier piedra de tropiezo que estorbe en nuestra comunión contigo, Señor. En tu Hijo amado Jesucristo estamos orándote. Amén. Bueno, hermano, hoy terminamos el capítulo 17 de la perseverancia de los santos, después de haber visto los dos primeros párrafos, donde habíamos visto que aquellos quienes son aceptados en el amado y amados eficazmente, bueno, el Señor los preserva por su gracia, lo que en algunos diríamos, algunos contextos llaman los salvos siempre salvos, es decir, el Señor nos preserva a los santos por su gracia. Habíamos visto también en el segundo párrafo cómo esa perseverancia de los santos no depende del hombre, sino depende del amor inmutable de Dios y en la obra perfecta y suficiente de Cristo ahí en la cruz, que intercede permanentemente por nosotros, que aunque nosotros siendo alcanzados por la gracia de Dios, regenerados, de alguna manera creciendo en fe, aún permanecemos con un residuo pecaminoso en nuestra vida y que en ocasiones nos lleva a fallarle al Señor. Aún así, el Señor no nos deja en ese estado caído, sino que nos restaura, no sin antes, hermano, recibir justo juicio por nuestras faltas. Llegamos así a este tercer párrafo del capítulo 17, dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañe sus virtudes y consuelo, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, en otras palabras, este párrafo nos está dando sin duda una esperanza para todos los que sabemos que estamos en los caminos del Señor, pero aún, hermano, no somos perfectos, no somos inmunes a esa corriente pecaminosa que nos rodea y que muchas veces habita también esos residuos del viejo hombre, la vieja mujer en nosotros, que nos hace que le fallemos al Señor. Hay una advertencia de juicio sobre nosotros porque no va a quedar inmune, nadie, Dios nunca va a dar por inocente al culpable, pero tenemos esa esperanza de ese amor eterno del Señor que nos ha prometido, aún en esas condiciones temporales de caída, que Él nos puede renovar. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo este párrafo. Vamos a ver ampliamente lo que nos enseña este párrafo. Y dice la clase de la preservación de los santos en medio de la caída y la restauración.
¿Cuáles son las razones que pueden llevar a los creyentes a caer en graves pecados? Bueno, la misma confesión de fe en este párrafo lo resume. Una es las tentaciones de Satanás, la influencia del mundo, el predominio de la corrupción interna que aún queda en nosotros, la negligencia y descuido en los medios de la gracia para su preservación. Esto, hermano, el paquete que le hemos mencionado en otro momento que Dios dispone a nuestro decir. Es tan completa su obra que nos llama eficazmente, nos regenera, nos da todas las herramientas, todos los instrumentos para que nosotros avancemos en el camino del crecimiento espiritual, pero nosotros somos irresponsables, negligentes y muchas cosas de las que el Señor ha puesto a nuestro alcance, no la usamos y nos hace muchas veces que cometamos esos pecados graves y que por supuesto después vamos a recibir justo juicio del Señor por eso, pero tenemos la esperanza que aún los que son escogidos y los que son verdaderamente hijos de Dios nunca van a quedar en ese estado, sino que el Señor los va a restaurar en su momento. Todos estos factores, es decir, la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de esa corrupción remanente que hay en nosotros y esa negligencia o descuido de parte nuestra, todos estos factores contribuyen a que los creyentes caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezca en ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de estos pecados? También el párrafo nos lo resume. Desagradan a Dios, contritan y entristecen el Espíritu Santo, dañan sus virtudes y consuelo. Se les endurece el corazón, hermano. Se les hiere la conciencia, escandalizan a otros y acarrean juicios temporales. Vamos a ver un poquitico más adelante de cómo estas tentaciones, es decir, estos temas, es decir, estas razones, vamos a adentrarnos por dentro de cada uno de ellos, como la propia Biblia también respalda cada una de estas amenazas que tiene el creyente y que nos pueden llevar a cometer errores graves. A pesar de estos factores que nos llevan a los creyentes muchas veces a cometer esos pecados graves, Dios no los abandona definitivamente, sino que los preserva y finalmente los restaura. El ejemplo de la caída del rey David y la negación de Pedro confirma la misericordia infinita del Señor sosteniendo a sus hijos en medio de su debilidad. Repasemos muy rápido, hermano. En los tiempos de David, el pecado que cometió David con Betsabé era digno de muerte. Es decir, en el mundo físico, en el mundo secular, esa era la sentencia que había en el tiempo del rey David para los que cometían ese tipo de pecado. Fíjense como no solo el Señor les perdonó la vida, sino que restauró posteriormente a David y hizo una promesa de un predominio perpetuo de la casa de David sobre la casa de Israel. También la negación de Pedro. Hermano, la Biblia dice que el que niega a Jesús, él también lo va a negar. Y miren cómo Pedro fue, después de haber prometido que él sí iba a permanecer fiel, que él, si era preciso, iba a morir por el Señor, y lo negó, hermano. Apenas unas horas después de haber hecho esa promesa, lo estaba negando y la Biblia nos demuestra que Pedro fue restaurado, incluso lideró a los apóstoles después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Esos dos ejemplos nos dan certeza de esa promesa de perseverancia de los santos gracias a nuestro Señor, no por nuestra fuerza, sino por su mano poderosa que nos sostiene. La primera amenaza que tienen los cristianos de cometer errores está precisamente en esa acechanza permanente que tienen los creyentes de Satanás. Anoche en la vigilia veíamos algo que tenía que ver con esto, hermano, porque Satanás, aunque no es omnisciente, no está él solo, él tiene un ejército. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastradas por su desobediencia y son ese ejército de demonios que lo acompañan.
Y aunque no esté físicamente Satanás del lado de cada creyente como león rugiente, tiene secuaces de él, miembros de ese ejército caído, de esos ángeles caídos, y que están pendientes. El mundo no, ya él no se preocupa del mundo, el mundo es parte de su ejército. Pero los demonios sí se encargan de hacer piedra de tropiezo a todos los creyentes. Nos está velando para cada momento que puede estorbar en nuestra relación con el Señor, estar presente ahí. Por tanto, Satanás es un enemigo real, hermano. La perseverancia no elimina la guerra espiritual. Yo diría que agudiza esa enfrentamiento espiritual. Anoche nuestro hermano Osorio decía, yo tengo una fuerte lucha espiritual cada vez que tengo que venir a algo que tiene que ver con las responsabilidades que tenemos acá en la iglesia. Y eso, hermano, es el Dios, es el Dios de este mundo, al diablo, tratando de estorbar la relación que tienen los hijos del Señor con él. Y entonces cada vez que pueden ser piedra de tropiezo, ellos gozan siendo ese estorbo para los creyentes en nuestra relación con el Señor. El creyente sigue siendo blanco del enemigo, es decir, el hecho que seamos hijos de Dios, somos blancos del enemigo, es decir, ya el mundo está de su parte, nosotros somos a los que él enfoca toda su maldad tratando de estorbar nuestra relación con el Señor. Satanás es un enemigo real. La Biblia lo presenta como padre de mentira y homicida desde el principio. Un ser inteligente que actúa, engaña y se opone activamente, no pasivamente, activamente a Dios y a su pueblo. El diablo es un adversario real que tienta, acusa, engaña. En Juan 10:10 dice, se describe como el ladrón que viene a robar, matar y a destruir. Por tanto, hermano, no tengamos en poco esa labor de tropiezo que Satanás hace con todos los creyentes y no le demos lugar, hermano. No le demos lugar porque él está como león rugiente viendo en qué puerta le abrimos para él entrar y hacer su labor de maldad. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién está buscando? A los creyentes, hermano. Ya el mundo es parte de su ejército de perdición, por tanto, él a los que falta tumbar son a los creyentes, por tanto, ahí es donde se enfoca su labor de maldad y de mentira. Miren también lo que nos dice Mateo 4, del 1 al 3, hermano, es una síntesis. Cada vez que usted vea un puntico así suspensivo es que escojo del texto lo que más tiene que ver con el asunto que estamos tratando. Dice Mateo 4, del 1 a 3, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínese usted si el diablo es atrevido, que fue hasta nuestro Señor Jesucristo tratando de tentarlo. ¿Qué no hará con nosotros que nuestra debilidad espiritual es terreno fértil para que Él haga su labor? Sabiendo que nuestro Señor era santo, sin mancha, íntegro, aún así trató de tentarlo. ¿Qué no estará haciendo todos los días con nosotros, que no somos comparables en nada con la fortaleza espiritual y la integridad de nuestro Señor Jesucristo? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjense, no solo hace toda esa labor que habíamos mencionado antes, sino también que nos acusa ante el Padre. Es el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
La Biblia advierte claramente no dar lugar al diablo. Miren, este texto lo resume de una manera prodigiosa. Dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Algunas otras versiones dicen, no le deis oportunidad. Esto significa no abrirle puertas mediante el pecado persistente como la ira, el enojo, la mentira, el robo, la amargura, los vicios. Pueden haber muchas otras puertas irresponsablemente que los creyentes abren y le dan la oportunidad al diablo que él haga su obra de maldad en nosotros y nos lleve a cometer errores graves delante de la presencia del Señor. Cualquier área sin someter a Cristo se convierte en un terreno donde Él puede influir y destruir la paz y las relaciones o la fe. La respuesta que tenemos que tener todos a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas que representa el diablo es buscar a Dios para resistirlo. Mire como Santiago 4:7 nos lo dice de manera magistralmente clara. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, hermano, él solo va a huir de vosotros, y sabemos que las promesas que están en la palabra de Dios son fieles y que sencillamente nosotros no las ponemos en práctica, y por eso es que a veces nos vemos expuestos a esas caídas que nos dice este tercer párrafo de la confesión de fe. La resistencia no es por fuerza propia. Lo habíamos dicho antes en las otras clases que estábamos abordando este tema de la perseverancia. Es decir, no por nuestra fuerza, no por nuestra voluntad, no porque seamos más espirituales o más obedientes en la palabra es que logramos sostenernos en los caminos del Señor. Es gracias a esa labor de nuestro Dios que nos sostiene en su gracia, que nos ha dado el paquete completo, todo lo necesario nos ha puesto, nos ha escogido, nos ha regenerado, pero además nos acompaña con el Espíritu Santo que hace posible que nosotros vayamos creciendo en fe, vayamos volviendo el rostro a nuestro Dios y rechazando al pecado de tal manera que nos acerquemos cada día a esa imagen perfecta de nuestro Dios que nos ha dejado a través de su Hijo Jesucristo. La resistencia no es por fuerza propia, sino por sumisión total a Dios, acercarse a Él, obedecer su palabra, usar la armadura espiritual que nos dice Efesios 6. Cuando nos alimentamos, nos alineamos con Dios, el enemigo no tiene poder duradero y huye. Siempre él va a tratar de ser piedra de tropiezo, pero cuando él ve que no tiene lugar con nosotros, huye, porque dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Reconoce al enemigo, no lo subestime, es lo que habíamos dicho, hermano. No creamos que el diablo es una fábula que se ha inventado la gente y que no es un enemigo real. No, reconocer al enemigo, no subestimarlo. Cierra las puertas que le das, que arrepiéntete y corrige y refúgiate en Dios. Él te dará la victoria. No es para vivir con miedo, hermano, sino con vigilancia y confianza en Cristo, quien ya lo derrotó en la cruz. Aunque caigamos en el pecado grave, la gracia de Dios no nos abandona ahí, nos sostiene. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios perdona y restaura abundantemente. Recordemos, para que nada nos quedemos tan solo con esa buena noticia de que el Señor, en el Señor siempre tenemos esa confianza de que a sus hijos no nos va a abandonar. Pero recordemos que eso no es razón. Es decir, puedo pecar porque de todas maneras el Señor, yo soy hijo de Él y Él se va a acordar de mí y me va a rescatar. No, recuerde que sí, eso es una gran verdad, pero usted va a enfrentar juicio por esos errores graves que usted comete delante de Dios. No crea que va a ser declarado por inocente, como dice la palabra, y nunca dará por inocente a culpable. Entonces tenemos esa confianza real en que el Señor nunca va a abandonar a sus hijos, sí, pero recuerde que no es licencia para pecar deliberadamente confiando en esa promesa del Señor, porque recuerde que así como tenemos un Dios amoroso de una misericordia infinita, también tenemos un Dios justo
y que nos dará conforme a lo que nos merecemos. Por tanto, no es licencia para pecar esa confianza que tenemos de tener ese Dios misericordioso que nos puede restaurar aún después de haber caído. Otra de las tentaciones que puede llevar a los creyentes a cometer esos errores, esos pecados graves, puede ser la presión del mundo, hermano. La perseverancia no significa inmunidad cultural ni para el creyente ni para la iglesia. Y vamos a ver un poquitico más adelante el tema de la iglesia. Incluso ayer el pastor hacía un comentario viendo algunas de las cosas que vimos ayer. Es que a veces las iglesias se contaminan con la tecnología, con el espectáculo en medio de la adoración. Y es parte de esa influencia que nos ha hecho el mundo y que nos contamina tanto a los creyentes como a la propia iglesia. El mundo ejerce una influencia constante. Las tentaciones, los valores contrarios a Dios, las presiones sociales. Es decir, a veces somos el objeto anacrónico en medio de un colectivo, en medio de una tendencia. No formamos parte de las cosas que son la moda en la actualidad, y muchas veces esos valores contrarios a Dios y que nosotros practicamos llega en un momento que representamos un obstáculo o ejercen sobre nosotros una presión. Pues si tú eres diferente a nosotros, ¿por qué? Tú debías ser igual que nosotros. Algo así es lo que sucede cuando realmente somos hijos de Dios y tratamos de agradarle, y cuando no somos parte de esas corrientes que el mundo practica y que muchas veces nos arrastra y somos parte de ellas. También los deseos carnales y el sistema que yace en el maligno, hermano. La cultura hoy, desgraciadamente, le rinde culto al maligno en casi todas sus esferas y en todas las variedades culturales que hay. Siempre, ya usted no ve una película, una serie, una novela que no esté normalizando la homosexualidad, la infidelidad matrimonial. Ya eso es algo que se trata con una normalidad que casi que se le rinde culto a ella. Hasta la política ha llegado a contaminarse por esa presión del mundo que yace en el maligno. El mundo seduce, presiona y normaliza el pecado, hermano. La presión constante del mundo sobre el cristianismo se manifiesta de manera sutil, pero poderosa, a través de múltiples canales culturales que día a día buscan moldear nuestra mente, emociones y decisiones. Son un bombardeo tan grande que de manera sutil nos van convenciendo. Esto es normal. Hasta me gusta ver esas cosas. La música, el cine, la televisión, las series en streaming, las redes sociales, la moda. Sabemos que la moda es otra de esas políticas que yacen en maligno, que nos lleva también a cometer esos graves pecados delante de Dios. La publicidad, la política, hasta las tendencias en las redes sociales actúan como vehículos eficaces para inocular el veneno, meterlo dentro del cuerpo, hermano, en la sangre, de la inmoralidad, de la corrupción moral, los antivalores y una cosmovisión abiertamente contraria a la voluntad de Dios. Estos medios no solo entretienen, normalizan lo que la Biblia condena y se ha introducido incluso en las iglesias, contaminando la adoración. Y es lo que le decía ahorita el pastor ayer, hacía un comentario sobre cómo algunas iglesias no solo son descuidados en la adoración, en las canciones que escogen para ser parte de la adoración en el culto, sino también que mezclan la adoración con un grupo de cosas que no es que en las iglesias se niegue la tecnología. Creo que cuando la tecnología se pone al servicio de adorar adecuadamente al Señor, no es malo, hermano. Pero cuando volvemos esa tecnología un espectáculo, más para exaltar la tecnología y al hombre que a Dios, ahí está el problema. Y muchas veces estas cosas del mundo nos contaminan a los creyentes, pero también llega a alcanzar a la iglesia y de alguna manera desagradar a Dios. El impacto en el creyente que indudablemente tienen estos factores
que nos llevan a que fallemos, descansamos a pesar de eso en la confianza en ese Dios grande, poderoso, misericordioso que tenemos. El impacto, esta presión puede llevar a las transgresiones serias que hieren la comunión con Dios y causan daño. En esos textos podemos encontrar respaldo a esos enunciados. Sin embargo, la esperanza no está en la perfección humana. No pensemos que nunca por nosotros mismos vamos a alcanzar esa perfección, que estemos inmunes a esas cosas, hermano. Vamos a siempre estar acechados por esas cosas y de alguna u otra manera cedemos en parte, o quizás en algunos casos somos tan débiles que cedemos totalmente a alguna de esas presiones. No descansemos en esa esperanza de perfección humana, sino en la gracia soberana de Dios que sostiene al creyente y en su misericordia que restaura. El mundo puede derribarnos y hacernos caer en pecados graves, pero los santos no estamos condenados a quedarnos ahí. Gracias a esa promesa que el Señor le ha dado a sus hijos. La gracia nos sostiene en la batalla, incluso cuando flaqueamos. Y la misericordia de Dios, rica e inagotable, nos levanta, nos limpia y nos restaura cuando volvemos a Él con un corazón quebrantado. He aquí la gran diferencia entre la debilidad humana y el amor inquebrantable de Dios. El predominio temporal de la corrupción interna es otro de los factores que decimos, ese remanente pecaminoso que aún siendo regenerados habita en nosotros, que muchas veces le echamos la culpa a al diablo, al mundo, y oiga, no es ninguno de esos, somos nosotros mismos que no hemos logrado vencer ese residuo pecaminoso que está en nosotros. Y muchas veces no lo hemos logrado vencer, no porque a Dios le falte algo, sino que el paquete que el Señor nos puso a nuestro alcance, lo arrimamos ahí y no lo usamos más. La naturaleza caída, la inclinación al pecado que todos los humanos tenemos por naturaleza, el egoísmo, la rebeldía contra Dios, los deseos desordenados, etcétera, no desaparece por completo en esta vida. Siempre va a estar un remanente o con mayor o con menor medida en los creyentes. Algunos los manifiestan más y otros menos. También va a depender de cuán diligentes somos de aprovechar todo lo que el Señor nos ha dado para perseverar en la fe. La regeneración transforma al creyente, le da una nueva naturaleza espiritual, fe, amor a Dios y deseo de obedecerle. Pero siempre queda un remanente de nuestra naturaleza caída. Esa corrupción remanente a veces puede dominar temporalmente o ganar terreno y provocar las caídas y luchas y necesidad constante de depender de la gracia de Dios. Miren lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Dependerá a quién usted alimenta más, a la carne o al espíritu. Ahí está el gane de esa batalla. A que usted alimente más va a estar en ventaja sobre el otro. Entonces es muy relacionado con lo que hemos visto anteriormente más. Si somos diligentes, responsables en usar todo lo que el Señor nos ha dado, vamos entonces a estar inclinando a la balanza a favor de la parte espiritual. Y la carne va a tenerse que subordinar al predominio del espíritu. Pero si es al revés, si usted no hace uso de esas cosas que el Señor ha puesto en sus manos, el espíritu va a estar en desventaja contra la carne. Romanos, lo hemos visto en otras partes de las clases, lo describe el apóstol Pablo de manera brillante en esta manera, es decir, ese remanente pecaminoso que a veces nos hace la contraria cuando queremos agradar al Señor. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Fíjese, él quiere hacer el bien, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es decir, fíjense cómo está esa guerra interior en la mente de Pablo. ¿Qué nos quedará para nosotros, hermano? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. Miren cómo esa guerra interior que nos describe Pablo en esta porción bíblica es de manera prodigiosa en retratarnos esa realidad que vivimos todos, algunos con más y otros con menos manifestación, pero sencillamente, hermano, ese remanente siempre va a estar presente en esta vida y va a estar estorbando en nuestra relación, en nuestra obediencia, en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Dice este párrafo que muchas veces dice que descuidamos los medios para su preservación. Un poco ver qué son estos medios de preservación que nos está abordando este párrafo. Dice, cuando hablamos de medios de preservación nos referimos a los instrumentos que Dios usa en el tiempo para mantener a los creyentes en la fe hasta el fin. La predicación fiel de la palabra, que es un medio de los más importantes, los sacramentos, es decir, el bautismo, la cena del Señor, la oración personal y comunitaria. Es decir, todas esas son medios que nos ayudan, hermano, a fortalecer nuestra fe, a crecer espiritualmente y, por supuesto, estar más dispuestos a enfrentar esas luchas espirituales que tienen todos los creyentes. Si usted siente que no tiene esas luchas, preocúpese, hermano. Preocúpese porque el diablo ha dicho, este no es mi enemigo, este es parte de los míos, entonces no me tengo que enfocar en este. Si usted no siente en algún momento que usted tiene esa presión y esa lucha espiritual, yo diría que tiene que preocuparse porque entonces el diablo lo está dando como es parte de su ejército. Entonces, yo creo que cualquiera que le digan eso es para preocuparse. La comunión en la iglesia, incluyendo la disciplina mutua, hermano, es importante. No solo congregarnos, sino ser disciplinados con aquellas cosas que la iglesia tiene por regla, hermano, que son alguna manera también de adorar a Dios con nuestras actitudes de respeto, de tener un temor reverente cuando venimos a la iglesia, hasta de nuestra presencia, hasta la manera que nos comportamos, la disciplina. Hermano, si hay algo que es realmente desagradable para una persona que se para aquí, es ver a alguien, y a veces yo me preocupo y digo, ¿seré tan malo yo en lo que hago que no despierto interés? Y ver personas en el teléfono así, interesándose por otra cosa, hermano. De verdad que eso es desagradable para que se siente, para que se para aquí. Pero hermano, despreocúpese de que se para aquí, porque aquí no veremos a resaltar a nadie que se para aquí, sino adorar a Cristo. Y si usted en un momento que se está compartiendo algo que tiene que ver con el reino de Dios, usted se está interesando en otras cosas, hermano, de verdad que no le está respetando solamente al que está parado aquí, está respetando a Dios. Y esas reglas que a veces parecen disciplina sencilla dentro de una congregación, también son formas de que usted le muestra su respeto a Dios y también ese agradecimiento que tenemos del Señor que nos permitió venir libremente aquí. Hay otros, ayer se mencionaba incluso en la vigilia, creo que fue nuestro hermano Osorio, algunos países que en estos momentos los cristianos están viviendo una persecución implacable. Y nosotros tenemos el privilegio de venir libremente acá y aún así somos irrespetuosos en la manera que nos comportamos. Por tanto, la comunión en la iglesia no es solamente para adorar, que es la razón principal que nos trae aquí, sino también para aprender de las reglas que debe seguir un cristiano cuando estamos en la presencia del Señor y cuando estamos adorándolo, para que de alguna manera también nosotros agrademos al Señor en la manera que nos comportamos. Hay otros medios como la lectura y la meditación de la Escritura, el ayuno y las disciplinas espirituales que complementan el sostenimiento de los creyentes en la fe. Negligencia de los medios de preservación. Ya vimos esos medios que el Señor nos ha puesto para que nosotros los busquemos y nos permanezcamos firmes y podamos resistir esas acechanzas del diablo. La negligencia no es un pecado inocente, hermano. No crea que es un pecado pequeño. Es una forma de desobediencia e ingratitud hacia los medios que Dios ha provisto soberanamente. La negligencia se refiere al descuido, la omisión o el uso superficial o irregular. Sí, lo uso cuando me acuerdo o lo uso una parte de él. Es decir, superficial es que una parte de él sí le hago caso y lo obedezco
y irregulares que a veces lo obedezco y otros no. De aquellos canales ordinarios que Dios ha instituido para fortalecer la fe. ¿Sí? Todas esas herramientas que el Señor nos ha provisto para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y podamos resistir y sostenernos gracias a Él, pero haciendo uso de lo que Él nos puso, y nutrir el alma, modificar el pecado y promover la santificación del creyente regenerado. Si nunca tengamos por poco esas provisiones que el Señor ha puesto en nosotros, y más que negligentes, seamos responsables y diligentes en usarlo como una vía para sostener. La negligencia abre puerta a la caída, hermano. La Biblia nos anima a velar y orar, escudriñar las Escrituras, no dejar de congregarnos, orar en todo tiempo y muchísimas cosas más que nos alertan, que nos animan a que esas herramientas que el Señor ha puesto en nuestro servicio la usemos en beneficio nuestro para crecer espiritualmente. El llamado es a que seamos responsables, hermano. ¿Puede un creyente caer en pecados graves? Sí, lo habíamos visto. La perseverancia no significa perfección. La confesión, aunque no minimiza la caída, reconoce la posibilidad de que el creyente pueda caer en pecados graves. ¿Por qué, hermano? Por esas acechanzas que habíamos dicho al principio, que están presentes todos los días y que muchas veces nosotros damos lugar para que esas acechanzas encuentren terreno fértil en nuestra vida y hagan la labor del maligno, estorbando nuestra relación con Dios. Las causas pueden ser múltiples, pero siempre su raíz nace en el remanente pecaminoso que habita en nosotros. No somos santos 100%, no somos perfectos. Gracias al Señor es que logramos tener la capacidad para poder mantenernos en sus caminos, pero sabemos que ese remanente siempre va a dar lugar a que en algún momento florezca en nosotros esa vieja persona que había antes que naciéramos de nuevo. Y también, es decir, además de ese remanente que va a estar la raíz principal de la caída por la negligencia o la irresponsabilidad en el uso de los medios de preservación. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, se nos acabó el tiempo, nos quedaron 2 diapositivas nada más, pero ahí está el contenido fundamental de la clase. Les pido que nos acompañen una oración para ponerle fin a este tiempo. Señor, gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar este documento, Señor. Que en lo personal, le confesamos, Señor, que hemos sido confrontados por tu palabra, pero también nos ha ayudado a crecer espiritualmente, a crecer en el conocimiento de todas esas enseñanzas implícitas que están en tu palabra, que muchas veces no logramos con una simple lectura lograr sacarlas a flote. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, que tú te glorifiques en el medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y que nos permita salir edificados a partir de tu palabra. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén.